Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de legislación laboral dentro del ámbito de recursos humanos y de frente a la coyuntura en la que estamos atravesando. Sabemos bien que la legislación laboral es un conjunto de leyes y normas, ¿no?, que tienen el objetivo de regular todas las actividades que se encuentran dentro del ámbito laboral, ¿no? Y obviamente respecta al tema de los derechos del trabajador, así como también las obligaciones de los empleadores. De acuerdo a toda la coyuntura y todo el escenario que hemos venido pasando, se han fijado modalidades de trabajo establecidas incluso por el mismo gobierno, ¿no? Inicialmente teníamos el trabajo presencial, con la disposición del gobierno, empezando el aislamiento social, se estableció el tema del trabajo remoto, y ahora, de cara a entrar en esta nueva fase de reactivación, ya se evalúa o se está implementando el trabajo en modalidades mixtas. Ahora bien, el tema del trabajo en modalidades mixtas va a tener muchos factores que puedan permitir justamente este trabajo de modalidades mixtas, ¿no? Dentro del marco de regular estas formas de trabajo e incluso también la vigilancia que hay que establecer para la salud de los trabajadores con exposición al COVID-19, tenemos varios factores, ¿no? Varias disposiciones establecidas por el gobierno, ¿no? La resolución ministerial 239 de 2020 se enmarca en este reinicio justamente de labores, ¿no?, donde se solicita el cumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, anteriormente, ¿no?, desde que inició esta pandemia, se han establecido ciertos indicadores y ciertas pautas y cierta normativa laboral que con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? E incluso nos encontramos en pleno periodo de cambio, ¿no? Vamos a verlo también más adelante. Ahora bien, tenemos también que la modalidad del trabajo remoto, que es justamente de la que les hablaba anteriormente, se estipuló hasta el primer término del estado de emergencia, que inicialmente iba hasta el 9 de julio, luego se ha extendido hasta el 7 de septiembre, ¿no? Donde el gobierno prioriza el trabajo remoto con mucha más incidencia en lo que son para el grupo de poblaciones vulnerables, ¿no? El grupo de riesgo, ¿no?, de los trabajadores que se encuentran del ámbito de riesgo. Ahora bien, los trabajadores en situación de riesgo, ¿no?, van a continuar haciendo el trabajo remoto y pueden acudir de forma voluntaria a laborar o no, ¿no? Eso está dentro de la disposición que se encuentra dentro del Decreto Supremo 083 de 2020. Sin embargo, tiene que firmar una declaración jurada, ¿no? Vamos a verlo también más adelante.
El trabajador deberá solicitar el certificado de actitud validado por el médico encargado de salud en el centro de trabajo. Todo trabajador que se reincorpore, ¿no?, a esta actividad y se supone también que se encuentra dentro de esta situación o dentro de estas personas en riesgo o situación vulnerable, van a tener que solicitar este certificado de actitud, ¿no? El mismo que va a tener que ser validado por el personal médico que está encargado de la empresa, ¿no? Tenemos también que los trabajadores del sector privado podrán solicitar facilidades en caso cuenten con algún familiar directo y que tengan a su cuidado y que hayan tenido o que estén pasando por una situación de COVID, ¿no? Estos trabajadores, llámese de repente esposos, hijos, ¿no? De repente se encuentran con COVID, estos trabajadores pueden solicitar esas facilidades para seguir manteniendo el cuidado correspondiente del familiar y a su vez también si estas personas han sido contagiadas, obviamente no transmitan la enfermedad a su centro de labores. Todo este tipo de resoluciones, decretos de urgencia, decretos supremos, tienen un único fin, ¿no? Que es el salvaguardar la salud de los trabajadores. Ahora bien, esta resolución ministerial 239-2020, ¿no?, donde nos habla básicamente del plan para la vigilancia de salud de los trabajadores, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿A quiénes se aplica, ¿no? Este plan de vigilancia. Se aplica a todas las personas naturales y jurídicas que van a desarrollar cualquier actividad económica, llámese sector privado o sector público. Ahora bien, todas las empresas están obligadas a asumir ese plan de vigilancia. Recordemos que hay empresas grandes, que hay empresas pequeñas, que hay empresas con 5 trabajadores, ¿no?, 20 trabajadores, etc. Todo va a depender, ¿no?, del nivel de empresa que tengamos, ¿no? Si son de repente personas con 5 trabajadores, ¿no?, hasta 5 trabajadores, simplemente tienen que hacer una declaración jurada, ¿no?, en base al plan de contingencia o de vigilancia en la municipalidad. No hay necesidad de hacer ningún tipo de registro, como sí habría necesidad de hacerlo, por ejemplo, en el caso de ser una corporación grande, ¿no?, donde hay una mayor cantidad de empleados, ¿no?, y donde debería estar sujeto a una vigilancia más exhaustiva, ¿no? Esto se enmarca dentro del plan también de prevención, no solamente de vigilancia, sino prevenir, ¿no?, que mis trabajadores cuenten con las medidas necesarias para poder desarrollar sus labores dentro de un ambiente seguro. Ahora bien, este plan de vigilancia establece 3 puntos críticos, 3 puntos importantes, ¿no? Las empresas deberían de asumir estos 3 puntos críticos, que es realizar mi plan de vigilancia, mediante el cual voy a otorgar, ¿no?, la vigilancia requerida para que mis trabajadores realicen su trabajo con seguridad. Ahora bien, anteriormente, ¿no?, las disposiciones anteriores, como les digo, este tema laboral ha ido cambiando conforme ha ido suscitándose la pandemia, ¿no? Sabemos que esta enfermedad es altamente dinámica y por lo mismo las acciones han tenido que tomarse prácticamente sobre la marcha, ¿no?, una tras otra. Ahora bien, se registra mi plan de vigilancia, ¿no? Eso era anteriormente, ¿no?, que se registraba en el SIS-COVID, ¿no? Pero ahora se ha dado un correo electrónico donde se puede registrar ese plan de vigilancia, ¿no? Bien. Ahora, a la par también como un punto crítico, ¿no? Si bien es cierto, ya tengo este plan de vigilancia, ya lo estoy enviando para su registro, ¿correcto? Ya no en el SIS-COVID, como ya les dije, sino a un correo electrónico que más adelante lo vamos a ver. También tenemos que estipular la concordancia entre el plan de vigilancia presentado y lo que se está ejecutando, ¿no? No necesariamente tengo que presentar el mejor plan de vigilancia del mundo, sino que lo que yo estipule dentro del plan de vigilancia se cumpla y se ejecute, ¿no? Porque en eso también va a consistir la fiscalización que van a hacer los entes que están determinados a realizar este tipo de fiscalización, ¿no? Cabe resaltar, ¿no?, que el estipular un plan de vigilancia y no cumplirlo amerita las sanciones correspondientes, incluso hasta en la vía penal, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes son trabajadores en la empresa? ¿A quién se les cataloga como trabajadores? ¿Solamente a los que tengo en mi planilla? No, ¿no? Los trabajadores en la empresa
son los trabajadores propios de la institución, son los trabajadores con servicios terceros. Por ejemplo, si yo de repente solicito de forma terciarizada la limpieza, ¿no? Esos son trabajadores terceros, no pertenecen a mi planilla. Sin embargo, se encuentran dentro de mi área de trabajo, dentro de mi institución de trabajo. Los practicantes, ¿no? Los practicantes también entrarían dentro de esa condición, ¿no? Por tanto, el solo hecho de que estén dentro de mi área de trabajo ya los convierte en trabajadores, ¿no? Ahora bien, justamente apelábamos al trabajo en el que se ha hecho hincapié desde el inicio de la pandemia, que fue uno de los más relevantes incluso, que fue el trabajo remoto. Hoy, al inicio fue para todos, pero obviamente el trabajador en grupo de riesgo tiene mayor exposición, ¿no? Ahora, para que el trabajador en grupo de riesgo retorne nuevamente a laborar, ¿no? Se necesita de un examen médico que no es parte de la ley. Ya sabemos que ese examen médico o ese permiso médico lo establece el médico que pertenece a la organización o a la institución. Tenemos qué nivel o exposición al riesgo tenga, ¿no? Si tiene una exposición baja, si no tiene un contacto directo, de repente con la enfermedad o con pacientes COVID, bueno, será de repente candidato a regresar a trabajar, y la autorización del trabajador, ¿no? Claramente, este tema económico, esta coyuntura económica y global, eh, va a orientar o va a inclinar a las personas que por más riesgo que tengan, van a tener o van a aceptar, ¿no? Condiciones que de repente no sean seguras. Y de eso es lo que se trata la vigilancia y la fiscalización, ¿no? De evitar que ese tipo de personas en situación de riesgo y vulnerable se contagie, ¿no? O trabaje en condiciones que no son las adecuadas. Ahora, el que la empresa acepte que un trabajador de riesgo retome nuevamente sus actividades, también implica el hecho de que la empresa se comprometa a no otorgarle funciones que deriven de repente en una exposición alta al peligro, ¿no? Recordemos que una de las condiciones para que el trabajador retome estas actividades es que la exposición al riesgo sea baja, ¿no? Que no tenga de repente mucha frecuencia con el público, ¿no? Sabemos que esta enfermedad se transmite de persona a persona. Ok, ahora, si yo como trabajador firmo la autorización para regresar a trabajar, ¿exime a mi empleador de responsabilidad si es que yo me contagio? Claramente no, ¿no? Claramente no, porque mucho va a depender, ¿no? De toda la infraestructura y todos los cuidados que el empleador ponga a disposición del trabajador con el fin de evitar un contagio y un riesgo, ¿no? En tanto se verifique que la empresa ha cumplido con todas las normas, que la empresa está realmente proveyendo al trabajador de toda la seguridad del caso, la empresa no tendría por qué asumir mayor responsabilidad. La otra contraparte, ¿no? Es que a pesar de la concientización, el trabajador también se exponga innecesariamente al resto. Entonces acá hay dos puntos claros que hay que evaluar, ¿no? La empresa realmente está dando las condiciones seguras de trabajo, y la otra parte es, el trabajador está tomando con seriedad todas las indicaciones y todos los elementos de seguridad, porque puede ser que yo como trabajador, ¿no? La empresa me dé EPPs, me dé mascarillas, me dé protector facial. Sin embargo, yo no quiero usarlo, ¿no? En el ambiente de trabajo me lo quito, la mascarilla me la bajo. Entonces, allí la empresa no tendría mayor tipo de responsabilidad. Yo te brindé los accesorios que tú necesitas para realizar bien tu función y de forma segura, ¿no? Pero tú no lo has hecho. Ok, esto se enmarca, ¿no? El trabajo para sectores de riesgo se enmarca dentro de la Resolución Ministerial 283-2020, ¿no? Que regula el trabajo para grupos de riesgo. Ahora bien, como ya hemos conversado, también la vigencia se ha extendido en el tema remoto, va a ir hasta el 7 de septiembre, debido a la extensión de la vigencia de la emergencia sanitaria, ¿no? Y de preferencia se les está solicitando a los empleadores que, de ser el caso, y de no requerirse, ¿no? De forma física la presencia del trabajador, sigan haciendo las condiciones del trabajo remoto,
¿no? Obviamente hay un tema de hablar empresa, empleado, ¿no? Para que estas condiciones se sigan dando, ¿no? Esto se ampara en el Decreto de Urgencia 026-2020 y en el Decreto Supremo 020-2020. Bien, dentro de las obligaciones también del empleador, ¿no? Es dar las facilidades para que el trabajador, en caso tenga un familiar, como ya lo habíamos explicado, enfermo de COVID, ¿no? Y lo tenga justamente a su cuidado, también puedan darle facilidades, ¿no? Facilidades de repente una licencia con goce de haber, eh, obviamente luego o posteriormente compensadas, ¿no? El empleador puede entonces, dice, otorgar licencia con goce de haber sujeta a una compensación posterior, ¿no? Claramente, la compensación va a ser acordada entre el empleador y el trabajador, ¿no? Se puede reducir la jornada de trabajo, por ejemplo, ¿no? Remota, ¿no? Con el fin de que siga el cuidado de su familiar de COVID, pero eso de repente me lo compensas un feriado, ¿no? Como lo que se está haciendo hoy con la última disposición que ha emitido ayer el gobierno, ¿no? Que solamente va a ser feriado el 28 de julio, más no el 27 y 29 como anteriormente, como en años anteriores sí se había dado, ¿no? Brindar permisos temporales durante la jornada laboral sujeta a compensación posterior. De repente puede ser, ¿no? Que otra persona, otro familiar, me apoye al cuidado de esta persona que yo cuido, ¿no? Valga la redundancia, pero establezca que de repente la jornada laboral me sea reducida o que obtenga ciertos permisos temporales. Ahora, aquí entraría mucho a tallar también el tema de que la empresa evalúe hasta qué punto, si yo trabajador, ¿no? Estoy cuidando a un familiar de COVID, yo puedo permitir que esa persona que está al cuidado, ¿no? Retorne a laborar, aunque sea por periodos cortos, ¿no? Habría que evaluar y habría que ver, ¿no? Claramente, las empresas tienen que estipular controles, ¿no? Como la toma de pruebas, ¿no? Que vamos a ver también más adelante, hasta qué punto son importantes, son necesarias, son indispensables, ¿no? Reorganizar el horario de trabajo por turnos o trabajo remoto, que creo que en este escenario, en este marco, sería lo más adecuado, ¿no? Ya que estamos expuestos, ¿no? A cuidar a una persona con COVID, no sería lo más recomendable que ese trabajador retorne a trabajar de forma presencial, ni siquiera por periodos cortos, ¿no? Habría la posibilidad de repente de contagiar al resto de trabajadores, ¿no? Bien, se ha establecido también, ¿no? El gobierno estipula dentro de todos sus decretos de urgencia, supremos y demás, de que los horarios deben ser escalonados, ¿no? No necesariamente de repente cumplir con horarios rígidos, incluso en el sector público se ha estipulado que van a haber horarios diferenciados, ¿no? Esto se puede modificar de acuerdo en realidad a la necesidad del trabajo. Se apela a que todas las empresas tengan ese criterio de necesidad, no necesariamente estar de repente metiendo a todos los trabajadores en un solo lugar físico, ¿no? De modo tal que más bien se haga masivo el contagio, ¿no? Los cambios en los lugares no deben perjudicar el derecho al descanso semanal obligatorio. Si bien es cierto, hay un tema de compensación de horas, ¿no? El descanso semanal también es vital, donde de repente podría ser claramente compensado en los feriados, ¿no? Claramente compensado, de repente te adiciono 1 hora más o 2 horas más, empiézame a compensar esas horas que me hacían falta porque finalmente yo necesito que la empresa empiece a producir, ¿no? Tras casi 3 meses de paro, un poco más, necesito ya esa fluidez de trabajo, ¿no? Esto se marca dentro del decreto de urgencia 029-2020. Bien, dentro de todos los decretos supremos, decretos de urgencia, ya resoluciones ministeriales, ¿no? Tenemos también el decreto de urgencia 038-2020, que nos dice o que nos databa, ¿no? De la información que sobrecogía la suspensión perfecta de labores, ¿no? Básicamente esto empezó a regir desde el 15 de abril de este año y culminaba el 9 de abril con la extensión de la emergencia sanitaria, ¿no? Se retomó prácticamente desde el 9 de julio hasta su vigencia, que es hasta el 8 de octubre, ¿no? Claramente la suspensión perfecta de labores no es una modalidad que beneficia a todos los trabajadores, en realidad
Si bien es cierto, entre comillas, se mantiene el vínculo laboral, el trabajador no debería de percibir o no percibe bajo esta modalidad ingresos mensuales, ¿no? Con tal motivo, ¿no? Por tal razón, el gobierno estableció ese subsidio, ¿no? De 760 para los trabajadores que ganen menos de 1.500 soles, ¿no? Por 3 meses. Ahora, con la extensión claramente iba a ser hasta julio, con la extensión hasta octubre, habría que ver hasta qué punto también, porque ya serían cerca de 6 meses en suspensión perfecta de labores. Las empresas, si de repente inicialmente tuvieron la capacidad de pago o la intención de mantener el vínculo laboral, ya 6 meses pesan, ¿no? Pesan mucho. Entonces, claramente estamos afectados todos, ¿no? La parte empresarial que no ha producido y que algunas de esas empresas son MIPES, ¿no? No tienen espalda financiera, como el trabajador que se ha visto afectado porque las malas prácticas también de algunas empresas, ¿no? De simplemente expectorar a los trabajadores, ¿no? Expectorar, ver un futuro incierto, como por ejemplo lo que pasó con Cineplanet, ¿no? Recuerdan ustedes que la mayoría o algunos de los contratos en Cineplanet, bueno, en realidad fue la mayoría, de acuerdo a todas las noticias que salieron, estaban con contratos temporales, ¿no? Y en su mayoría tenían vigencia hasta la quincena, ¿no? Hasta la quincena de cada mes. Entonces, ¿qué hizo Cineplanet? Dejó sin efecto los contratos, ¿no? Terminaban el 15, recuérdese que por esas fechas inició nomás el estado de emergencia, ¿no? O el aislamiento social, entonces prácticamente dejó sin efecto, ¿no? Dejó sin efecto la continuidad laboral, ¿no? Claramente para algunas personas es una forma de trabajo, el despedir trabajadores, el no evaluar la continuidad laboral, el simplemente ahorrarse costos, porque se veía ya lo que iba a venir, pero otras empresas distintas a este tipo de corporaciones que a pesar que son grandes pensaríamos que con esa espalda financiera podrían ayudar a los trabajadores, distinto a esta empresa San Antonio, ¿no? Panadería San Antonio, donde, si bien es cierto, pagó a los trabajadores hasta fin de mes, hasta fines de marzo, ¿no? Fue una licencia con goce de haber, se reinventó, ¿no? Se reinventó, cambió de giro y permitió que los trabajadores no cesaran en sus labores, ¿no? Bueno, ahí entra un tema de cultura organizacional, ¿no? Bien, dentro también de las medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Laborales adoptadas por el gobierno, estuvo la liberación de hasta 2.400 soles de las ETS, ¿no? Para menguar en algo o en parte esta necesidad económica de todas las personas de no recibir ningún tipo de apoyo económico, ¿no? Un porcentaje del FP que inicialmente fue para personas que figuraban como que no estaban en planillas y posteriormente también alcanzó a todo el ámbito laboral, ¿no? A toda la fuerza laboral, en planillas o no en planillas, ¿no? Y la subvención, como ya les mencioné, en suspensión perfecta de labores de 760 soles por los 3 meses que inicialmente iba a durar este estado de emergencia. Ahora bien, tenemos otro decreto supremo, ¿no? El 116-2020, ¿no? De la PSM, donde se establecía básicamente el velar por la salud de los trabajadores, ¿no? Dentro de este decreto supremo existe el decreto de urgencia 029-2020, donde también se autoriza, ¿no? Que durante el plazo de la emergencia sanitaria se establece de manera escalonada los turnos y horarios de trabajo, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Se deben de adoptar, mediante este decreto de urgencia también, que los empleadores adopten medidas flexibles, ¿no? Y en este punto entra a tallar también lo que ocurre con el transporte, ¿no? Sabemos que el gremio de transportes está reclamando subsidio, ya se le dio el subsidio, pero comentan que no es necesario. Entonces están yendo a paros, ¿no? No está saliendo el 100% de repente del gremio de transportes, ¿no? Lo que está dificultando claramente la asistencia de los empleados a su centro de trabajo, para los que ya han reiniciado o se han reincorporado a las actividades presenciales, ¿no? Entonces, dentro de este decreto de urgencia se estipula que los empleadores deben de tener cierto
nivel de flexibilidad, ¿no? Y las tardanzas que son involuntarias propias del segmento de transporte pueden ser compensadas, claramente conversadas entre el empleador y el empleado, ¿no? Esto se realiza de modo tal que pueda reducirse el riesgo también a la exposición y a la propagación del COVID-19. Bien, dentro de los centros laborales se ha establecido de forma obligatoria, no opcional, ¿no? De forma obligatoria, que el empleador debe implementar medidas para minimizar el riesgo de contagio. Una de estas, y una de las más importantes, es el distanciamiento social, ¿no? El lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas. Por ejemplo, ¿no? Estas empresas donde tienen oficinas juntas, ¿no? O donde están de repente pegados, establecer de repente barreras transparentes, barreras físicas claramente, ¿no? De algunos materiales, de algunas herramientas que, si bien es cierto, permitan la visualización con las otras personas dentro de la oficina, impidan el contacto directo o el fluido, ¿no? No sé si ustedes han podido de repente ver estas barandillas que ponen, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Estos transparentes, ¿no? Y obviamente el distanciamiento social. Para esto se están implementando medidas donde el trabajador no se mire cara a cara con su par o su compañero, sino más bien que se den la espalda. Eso también se está implementando en los restaurantes, ¿no? Ahorita que ya se abrió con cierta cantidad de foro los restaurantes, entonces se están permitiendo, ¿no? De que, si bien es cierto, se retomen esas actividades, una de las medidas sea espalda con espalda, por ejemplo, ¿no? Y eso, en cierta medida, reduciría el riesgo de contagio. El lavado frecuente de manos es obligatorio dentro de cada institución. La empresa debe de proveer los elementos necesarios para que así sea cumplido, ¿no? Jabón, alcohol en gel, agua, etc. El uso de mascarillas, ¿no? El uso de mascarillas ya no es opcional. El uso de mascarillas es obligatoria y va de acuerdo al nivel de exposición, que más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se enmarca dentro también de que los empleadores están obligados a dar la información correspondiente a los cuidados para evitar el contagio dentro del centro laboral. Tenemos como empleadores que brindar toda la información que ayude al empleado a disminuir esos riesgos de contagio, ¿no? Tenemos que asegurar la disponibilidad de mascarillas para personal. Claramente vamos a realizar un trabajo dentro del centro laboral, ¿no? El empleador debe darme esas herramientas para poder realizar mi trabajo con toda la seguridad del caso. Difundir la importancia del distanciamiento social y el lavado de manos y la higiene respiratoria. No solamente es eso, sino también en las medidas, por ejemplo, ¿no? De la limpieza de los zapatos, ¿no? La limpieza de los zapatos. Realizar campañas preventivas de comunicación sobre la importancia del reporte temprano de la sintomatología del COVID-19, ¿no? Las campañas de prevención en este punto son las más importantes, ¿no? Una cosa es informar sobre qué se haría si ya tuviera un trabajador la sintomatología, etcétera, pero otra cosa es la prevención. ¿Qué hago antes de, ¿no? Para no llegar justamente a estar enfermo. Claramente, si uno se enferma, estaría exponiendo a todos sus compañeros y a toda la fuerza laboral. Bien, justamente en el marco de estas regulaciones que están dando, de estos decretos, se enmarca la resolución ministerial 265-2020, donde habla sobre el uso de las mascarillas. Y esta es una de las resoluciones ministeriales últimas, por decir así, que han salido, ¿no? Antes solamente se decía mascarilla, que usen mascarilla, ¿no? No se establecía qué tipo de mascarilla. Entonces, en esta resolución ministerial establece en qué caso se usa esa mascarilla. Hablamos, por ejemplo, de las mascarillas comunitarias, ¿no? Hablamos de las quirúrgicas, de las N95, con válvula, sin válvula, etc. En el caso de las mascarillas comunitarias, ¿no? Establece que debería de usarlo los grupos que no están en alto riesgo, ¿no? Los de menor riesgo o los de escaso riesgo, de repente que no tienen mucha frecuencia con exposición al COVID,
¿no? Y en el caso de las mascarillas quirúrgicas lo van a usar de las personas que están con riesgo alto y muy alto, que tienen una frecuencia directa con esto del COVID. Llámese, por ejemplo, también personal asistencial, personal médico, ¿no? Donde tienen que, por ejemplo, tomar muestras, ¿no? En un hospital, de repente, ¿no? ¿Quién usaría, por ejemplo, una mascarilla comunitaria? Dependiendo, como les digo, de la exposición al peligro, ¿no? Dependiendo de la exposición al peligro, ¿no? Y ahí se tendría que ver los rubros que deberían de asumir o los niveles que deberían de asumir una u otra mascarilla, ¿no? Claramente las quirúrgicas van de contacto frecuente o directo con COVID, ¿no? Alto, muy alto, y las comunitarias, los de menos exposición al peligro. Bien. Dentro de las disposiciones y del plan de vigilancia para el trabajo, ¿no? Del COVID, tenemos los comités de seguridad y salud en el trabajo. Los comités de seguridad y salud en el trabajo claramente han sido parte, ¿no? Y forman, están o se encuentran dentro de la ley de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sin embargo, con esta coyuntura por la que estamos pasando, han cobrado mucha más relevancia, ¿no? Anteriormente, de repente, era necesario, pero lo asumíamos como para trabajos de muy alto riesgo, ¿no? De repente mineras, ¿no? Industrial, más para trabajos donde no había un riesgo tan elevado como que se dejaba de lado, o no se asumía, o no se implementaba, ¿no? Claramente la enfermedad del COVID nos ha llevado a replantearnos esta situación. ¿Hasta qué punto yo no debería de contar con personal o con el comité o con una persona de seguridad dentro del trabajo? ¿No? Esta figura va a cambiar en medio de esta situación y en medio de esta coyuntura. La seguridad y salud en el trabajo está determinada por el nivel de exposición, ¿no? El tipo de empresa y la cantidad de trabajadores. Se debería de contar con un personal de seguridad en el trabajo hasta con 20 trabajadores, ¿no? Si la empresa cuenta hasta con 20 trabajadores, se debe de contar con ese personal. Si es más de 20 trabajadores, ya se debería de recurrir a lo que es el comité, ¿no es cierto? Bien, tenemos que el Comité y Salud en el Trabajo, ¿qué cosa es? Dice, ¿no? Es un órgano bipartito conformado por representantes del empleador y de los trabajadores, ¿no? Empleadores con más de 20 trabajadores tienen la obligación de conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. No es opcional, ¿no? Si ya tenemos más de 20, ya se requiere esta conformación del comité. Los miembros, dice, se reúnen de forma ordinaria una vez al mes en el contexto laboral actual. Pueden usar medios virtuales, ¿no? Claramente Zoom, de repente para realizar estas conferencias, estas capacitaciones, ¿no? Cuando se desempeñen de manera presencial, se deberán claramente adoptar medidas de bioseguridad referidas al distanciamiento social y al uso de equipos de protección personal, ¿no? Que pueden ser las EPPs, los protectores faciales, etc. Bien. Ahora bien, dice, ¿qué funciones cumple este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Aprueba importantes documentos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, entre lo que va a destacar claramente la pandemia por la que estamos pasando, ¿no? La vigilancia, la prevención y el control de COVID en el trabajo. Promueve el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos de trabajo. De nada me sirve hacer charlas, estipular normas, tener vigilancia, optar por la prevención, el control si el trabajador no hace caso, ¿no? Entonces hay un tema también de concientización de parte de los trabajadores. Cabe resaltar que no toda la responsabilidad frente a un contagio recae sobre la empresa, ¿no? Realiza inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinarias, equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva, ¿no? Bien. Como ya hemos indicado, la limpieza y desinfección dentro del centro laboral no es opcional, es un tema obligatorio, ¿no? Eso también va a velar este comité, ¿no? El empleador debe de asegurar la disponibilidad de los equipos de protección requeridos, ¿no? Por el trabajador, encargado, por ejemplo, de la desinfección de trabajo del centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo,
el personal que llega a hacer limpieza, ¿no? Si yo tengo un personal que llega a hacer limpieza, tengo que dotarlo de esas herramientas que permitan que haga su limpieza de forma segura, ¿no? No puedo decir, haz la limpieza como la hacías antes de la pandemia, donde de repente no requerías mayor cuidado, ¿no? El empleador debe capacitar al personal encargado de la preparación de soluciones desinfectantes para la limpieza de trabajo, ¿no? Hemos visto claramente cómo el estar tan preocupados, de repente recurrimos a este nivel de histeria, por decir así, de preocupación ya excesiva, y claramente hemos estado sumergidos bajo un estrés grande, ¿no? Por esto. Entonces se empezó a ver cómo, por ejemplo, las personas empezaban a hacer mezclas, ¿no? Mezclo la lejía con el bicarbonato, ¿no? No sé, mezclo el detergente con otras soluciones que eran incluso a la combinación muchísimo más dañinas, ¿no? Porque generaban otro tipo de ácidos, ¿no? Entonces, es importante la capacitación al personal sobre las soluciones que permitan hacer la desinfección de la limpieza. No aplicar desinfectantes mediante pulverización o nebulización al interior del centro de trabajo. Puede causar irritación en los ojos y vías respiratorias. Si bien es cierto, tengo que limpiar, no tengo por qué expandirlo como un aerosol. Recordemos que hay personas que también tienen problemas respiratorios, ¿no? Y que se pueden exacerbar justamente por este tipo de manejo de la limpieza. Desinfectar frecuentemente las superficies que están en permanente contacto con nosotros, los que trabajamos en oficina, por ejemplo, ¿no? El mouse, el teclado, la computadora, etc. Ahora bien, hemos hablado de toda esta situación y vemos y nos preguntamos, ¿quién realiza la fiscalización? Hay docentes que van a estar encargados de realizar esta fiscalización, ¿no? Uno de ellos es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente, ¿no? O llamado CENSOPAS, ¿no? Que va a estar encargado del plan de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Dentro de las organizaciones, y también la SUNAFIL, ¿no? Para ver si los trabajadores se encuentran laborando dentro de las condiciones establecidas por ley, ¿no? Y que ahora son necesarias e incorporadas por el tema del COVID. Como ya les mencioné, la legislación ha sido una materia cambiante desde que inició esta pandemia, ¿no? Hemos ido prácticamente, o se han ido dando decretos, resoluciones sobre la marcha, por decirlo así, ¿no? Anteriormente, ¿no? Hoy tenemos la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Anterior a esa resolución, teníamos la 377-2020 MINSA, donde se disponía que la actualización del plan de vigilancia era mensual. Ahora no, ¿no? Ahora el plan de vigilancia se va a realizar o se va a ejecutar esa actualización, ¿no? Cada vez que se incorpore algo a ese plan de vigilancia, nada más. Como ya les hago mención, anteriormente se tenía que hacer de forma mensual, ¿no? Siempre, todos los meses. Pero ahora la norma ha cambiado, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiera incorporar alguna modificatoria dentro del plan de vigilancia, se tendrá que nuevamente actualizar ese plan, ¿no? Anteriormente se hacía el ingreso a la plataforma Syscovid, ¿no? Ahora no. Ahora se va a utilizar el correo electrónico que figura en la imagen, ¿no? Que es empresa@minsa.gov.p, y se da por registrado, ¿no? Se da por registrado el plan COVID. Ahora bien, vamos a rescatar los principales cambios que ha habido, básicamente, con respecto a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Se ha establecido una lista de chequeo COVID que busca básicamente vigilar el riesgo a la exposición de contagio, ¿no? Se precisa el uso del término trabajador, que incluye a personal de contratas, subcontratas y terceros, ¿no? Los que ya les mencionaba. Como personal de empresa, no solamente son mis trabajadores de planilla, sino también los terceros e incluso los practicantes. Las pruebas solo serán obligatorias para trabajadores de alto o muy alto riesgo,
¿no? Consideremos que al inicio de esta situación, ¿no? Y cuando ya se estaba estableciendo la primera fase de reactivación económica, ¿qué se dijo? Que las empresas tenían que tomarles la prueba a todos los trabajadores, ¿no? Ahora ha habido un cambio, ¿no? Donde se estipula que solamente van a ser obligatorias para los trabajadores que tengan una exposición o un riesgo alto o muy alto. El uso de barreras físicas determinará el nivel de riesgo de los puestos de trabajo. Se establece el formato simplificado de chequeo para empresas hasta 5 trabajadores, como les dije, incluso las empresas que tengan hasta 5 trabajadores, el plan de vigilancia simplemente va a ser una declaración jurada en la municipalidad. Se precisa el tratamiento de casos sospechosos y el otorgamiento del descanso médico, ¿no? Si se detecta que el personal ha sido contagiado o está contagiado, claramente tiene que acceder a un descanso médico con goce de haber. Se establece el procedimiento para el regreso al trabajador post-cuarentena por contacto con un caso confirmado, ¿no? Si bien es cierto, de repente esta persona estuvo enferma o estuvo al cuidado de un familiar enfermo, posteriormente va a tener de todas maneras que nuevamente regresar al centro laboral. Sin embargo, debe de contar con su alta, ¿no? Tenemos también el control de temperatura aleatorio y no obligatorio para empresas de menos de 20 trabajadores. Recordemos que una de las normas iniciales fue que era obligatorio para todas las empresas implementar el control de temperatura, ¿no? Pero ahora la norma ha cambiado, ¿no? Dentro de ellas nos indican de que va a ser aleatorio y no obligatorio, siempre y cuando las empresas cuenten con menos de 20 trabajadores. Se incluye dentro de los factores de riesgo el estado de gestación. Recordemos que inicialmente eran enfermedades coronarias, preexistentes, asma, diabetes, adulto mayor, pero no se estipulaba la gestación, ¿no? El embarazo. Ahora sí, ¿no? Entonces, como vemos, estas normas, estas resoluciones han ido cambiando, ¿no? Conforme ha ido pasando el transcurso de este tiempo, de estos más de 3 meses, más de 100 días que ya llevamos de emergencia sanitaria, ¿no? Se establece también que los empleadores solo deberán costear las pruebas para aquellos empleados con alto y muy alto riesgo, ¿no? Anteriormente se había estipulado que los empleadores debían de costear todas las pruebas, ¿no? Pero ahora no. Ahora se establece que solamente se van a ser costeadas, sí, pero para empleados que figuren como que realizan trabajos de muy alto riesgo o alto riesgo, ¿no? Cabe destacar que aquí entra también un tema de costos, ¿no? A las empresas que de repente no están preparadas para afrontar este tipo de pruebas, pero a su vez también entra un tema de cultura organizacional, porque no sabemos hasta qué punto un trabajador que no se encuentra dentro de empleados de alto riesgo, de repente se encuentra dentro de empleados con bajo riesgo, también puede estar contagiado, ¿no? Entonces, hasta qué punto las empresas eh, asumirían el hecho de que un trabajador que está dentro del grupo de bajo riesgo contagia a los demás, ¿no? O de repente pueden llegar a cierta negociación o cierto acuerdo donde la empresa también pueda decir, ok, hazte tu prueba, la ley no me lo exige, hazte tu prueba y yo pago de repente el 50%. Es un tema de negociación, es un tema de seguridad para ambos, ¿no? ¿A qué se le denomina riesgo alto? ¿No? Trabajos con riesgo potencial de exposición a casos de COVID, pero sin exposición a aerosoles en el ambiente. Y el riesgo muy alto, empleos que incluyen el contacto con casos de COVID y exposición a aerosoles en el ambiente, ¿no? Claramente hablamos de repente de personas que están en contacto fluido, constante, con personas enfermas. De repente llámese trabajadores de funerarias, trabajadores de limpieza en hospitales, ¿no? Trabajadores, bueno, los personal de salud asistencial, ¿no? Que están en contacto directo con esas personas, ¿no? Bien, allí tenemos, por ejemplo, una ficha, ¿no? Es el ejemplo de una ficha de sintomatología para COVID y regreso al trabajo, ¿no? Es la declaración jurada que firma el trabajador, ¿no? De retorno al trabajo, ¿no? Vemos ahí, es lo que ha estipulado el Ministerio de Salud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que data de los 14 días calendarios, dice los últimos 14 días calendarios, y nos habla básicamente si
empleado ha tenido, o el colaborador ha tenido de repente fiebre, tos, estornudos, ¿no? Flemas, contacto directo con alguna otra persona con COVID, si es que está tomando alguna medicación, etcétera, ¿no? Ojo que es una declaración jurada y el empleador apela a que el trabajador esté diciendo la verdad, ¿no? Tenemos también allí la otra ficha, que es el registro de control de temperatura. Esta ficha debe ser llenada por la empresa, ¿no? Claramente, si quiere estipular parámetros que le permitan tener seguridad sobre sus trabajadores, obviamente tiene que ser diaria, ¿no? Entonces, con esto la empresa certifica que ha llevado un control, ¿no? Que está haciendo un buen manejo de repente de los temas de vigilancia y seguridad, porque, bueno, en el marco de ponernos en todas las posiciones, eh, puede ser también que un trabajador no necesariamente se contagie en el centro laboral, sino en su casa. Entonces la pregunta es, ¿qué responsabilidad tendría la empresa si se contagia en su casa? ¿No? ¿Y cómo yo podría avalar de que no fue en mi centro laboral? Bueno, con estas medidas donde registraba que la temperatura del trabajador era tal día, ¿no? Entonces no pudo haber sido acá, de repente, ¿no? Como que también pudo haber sido, ¿no? Ahora, en el caso de la empresa que detecta que un trabajador está enfermo o ha llegado enfermo a laborar, claramente se le puede mandar a su casa, ¿no? Ingresa acá el tema del control médico, del descanso médico, hasta que presente su alta, ¿no? Su alta epidemiológica. Bien. Tenemos acá, como ya lo habíamos conversado a lo largo de esta exposición, ¿no? Que habría que determinar, en todo caso, sobre quién recae esa responsabilidad, ¿no? No todo se le puede dar o toda la responsabilidad puede caer sobre la empresa, porque claramente el trabajador puede haberse contagiado en su casa, ¿no? Ahora, hay empresas que por más que traten de concientizar, y aquí la palabra clave es esa, concientizar, hay personas que se resisten a concientizar, a ser concientizadas y a asumir una posición distinta a la que ya debería de asumir frente al entorno laboral. Como por ejemplo, ¿no? El caso de este trabajador en el Jockey Plaza, ¿no? En una heladería, que se puso a atender con la mascarilla abajo, ¿no? Tal es así que el centro comercial tuvo que emitir un comunicado, ¿no? Diciendo que habían cerrado, ¿no? Nuevamente para contar con los estándares establecidos, ¿no? Tuvieron que despedir al jefe de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué rehusarnos a algo que nos va a beneficiar a nosotros como trabajadores y también a los empleadores? O sea, creo que ya debemos asumir ese nuevo concepto de valor, esa nueva estrategia de cambio, ese nuevo modelo de negocio que esta pandemia claramente nos ha hecho, nos ha hecho evaluar y ver de otra manera las circunstancias de trabajo. Antes, el trabajar con seguridad no era prioritario, ¿no? O sea, si bien es cierto, la ley lo estipulaba, pero como que, bueno, lo tomo, lo asumo, puede ser, tal vez, pero ahora es obligatorio, ¿no? Porque ya no solamente el contagio se da dentro del centro laboral, sino también a nivel familiar, ¿no? Bien. Les dejo dos pensamientos aquí, en realidad me parecen muy loables, ¿no? La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, ¿no? De Arthur Schopenhauer. Tanto prevalece la salud por sobre todos los bienes exteriores que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo, ¿no? Lo dejamos y nos iremos muy lentamente. Bien, vamos a hacer una parte, vamos a hacer un corte en las consultas frecuentes que hemos recibido a lo largo de este tema de recursos humanos que es tan interesante, pero que ha sido claramente cambiante y dinámico, respetando todas las resoluciones emitidas por el gobierno, ¿no? A ver, tenemos preguntas que son muy frecuentes, vamos a resolverlas. ¿Quiénes son trabajadores de una empresa? Como ya lo hemos dicho, el trabajador de la empresa no solamente son los que están en planilla, sino también los terceros, ¿no? Figuran como trabajadores, ¿no? A efectos del contagio, a eso me refiero, figura como trabajadores a efectos del contagio, y los practicantes,
¿no? O sea, son todos aquellos que están dentro de mi ámbito de la organización. Frente al trabajo de terceros, ¿asume responsabilidad la empresa usuaria? Claro que sí. Estás dentro de mi lugar de trabajo. Tiene que asumir responsabilidad la empresa que ha solicitado el servicio, ¿no? En caso se demuestre que el contagio ha sido ahí, ¿correcto? ¿Son obligatorias las pruebas para COVID? ¿Quién asume los costos? Ya hemos visto, ¿no?, que las pruebas son obligatorias en tanto se demuestre que hay un riesgo alto y muy alto, ¿correcto? ¿Quién asume esos costos? La empresa, ¿correcto? Pero para los que son de rango medio y menos, ¿no? Menos, o con baja exposición, no lo asume la empresa. ¿En qué circunstancias es obligatorio que exista un profesional de la salud en mi empresa? Va a depender mucho de la cantidad de personal, ¿no?, que exista en la organización. Inicialmente se pide que puede ser hasta una enfermera, ¿no? Posterior a los 100 trabajadores ya se pide que sea un médico, ¿no? ¿Qué medidas son obligatorias en los centros de trabajo? Todas las medidas que avalen la seguridad en el trabajo, limpieza de manos, ¿no? Y obviamente la empresa tiene que dar esas facilidades e implementar las herramientas que permitan que eso se efectúe, eh, limpieza de los zapatos, ¿no? Los EPPs, etcétera. Bien, vamos a pasar a lo que es la autoevaluación. Dice, la no implementación de medidas de seguridad en el trabajo conlleva a... claramente sanciones, ¿no? Sanciones que incluso pueden ir hasta el tipo penal, dependiendo de la infracción que se haya cometido, ¿no? La no desinfección de los lugares de trabajo constituye una falta grave. Sí, claramente está estipulado, ¿no? Incluso hay una tabla donde se evalúa cuándo es una infracción grave, muy grave, leve, etcétera, ¿no? Pero la no desinfección de los lugares de trabajo hoy por hoy constituye una falta grave. Las tardanzas generadas por el problema de transporte conlleva... Perfecto. Que los empleadores deban adoptar medidas flexibles, ¿no?, que permitan incluso que esas tardanzas se puedan compensar de forma posterior, de repente, porque claramente no es atribuible al empleado, ¿no? El empleado quiere llegar de repente puntual, pero el tema del transporte se lo está impidiendo, ¿no? Es un tema que en esta coyuntura yo creo que tiene que haber flexibilidad de ambos lados, ¿no? Por ambas partes, ¿no? Ok, pasó esto, mira, pero lo puedo subsanar de esta manera, ¿no? Y el empleador debería estar en la capacidad de poder comprender también esa situación, ¿no? Es obligatorio contar con un comité de seguridad cuando hay... Perfecto, más de 20 trabajadores, ¿no? Hasta 20 trabajadores se puede contar de repente con un supervisor, ¿no? Pero ya más de 20 trabajadores, la norma estipula que ya se cuente con un comité, ¿no? El empleador debe... Perfecto. Proveer información, ¿no? Y realizar campañas de concientización dentro de la organización. Es su deber, es obligatorio, no es opcional, ¿sí? Solicitar el trabajo presencial de las horas de trabajo a compensar, sí, pero estamos hablando netamente del tema obligatorio, ¿no? El empleador debe costear las pruebas en los siguientes casos. Perfecto. Cuando existe exposición alta o muy alta.
¿no? No califica en todos los casos, como ya hemos dicho, la norma ha venido cambiando, ¿no? Hoy, lo que hay hoy por hoy es solamente en el caso que sea la exposición alta y muy alta, eh, y cuando es baja o media no califica, ¿no? La declaración jurada del trabajador libra de responsabilidad al empleador frente a un contagio. Perfecto, falso, no lo libra, ¿no? Habría ahí que evaluar realmente, como ya les dije, la responsabilidad no cae netamente tampoco en la empresa. Habría que evaluar dónde fue contagiado. Sin embargo, si yo, trabajador, firmo una declaración jurada de retorno al trabajo, porque obviamente tengo que seguir trabajando, habría que también evaluar si el empleador me dio las herramientas que impidieran ese contagio, ¿no? O sea, ese empleador tuvo la precaución o tuvo todos los, estipuló o hizo o ejecutó todo el plan de vigilancia que evitar ese contagio, o no lo hizo, porque yo como empleador puedo tener mi plan de vigilancia, pero no cumplo nada de lo que dice allí. Entonces mis trabajadores resultan expuestos, ¿no? Bien, nada, decirles nada más que estamos frente a un escenario crítico para ambos lados, ¿no? Las empresas han dejado de operar, han dejado de producir, claramente los empleados estamos cada vez más expuestos, ¿no? Pero en estos términos creo que la negociación entre ambas partes resultaría prioritaria, ¿no? La comprensión de ambas partes, ¿no? Los empleados estamos frente a un nivel de estrés que antes quizás no lo habíamos visto, porque no sabemos en realidad cuáles van a ser de aquí en adelante las mejores condiciones laborales que tengamos, pero yo creo que negociar va a ser la única solución y que las dos partes se establezcan en base a los objetivos, ¿no? Muchas gracias.